En conmemoración, iniciamos con una jornada de lucha hacia el 2 de octubre. Hacia el 2 de octubre con un foro central que se llama el Movimiento Estudiantil en el marco de la Guerra contra el Pueblo. Nos acompañará el maestro Carlos Angulo Ramírez, integrantes del Comité Cerezo México, Raúl Álvarez Garín y por supuesto los compañeros del Comité 68. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera del Comité Cerezo México, Melanie Salgado. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación al Comité Cerezo para participar en esta mesa. Y déjenme meterme a pelear con el micrófono. Muy bien. Bueno, entonces, más o menos lo que hemos pensado que tenemos que hacer eso es plantear aquí un poco el marco en el que están realizando este foro, que es pensar y revisar el concepto de la guerra contra el pueblo. Y entonces traemos algunos conceptos, la mayoría de ellos han salido del informe que publicamos hace poco y que recogen los resultados de 2 años de documentación, y en el que establecemos las estrategias de represión que caracterizan el camino en el que el Estado mexicano se está convirtiendo en un Estado terrorista. Entonces, es importante, creo, antes de plantearse qué va a hacer o qué tiene que hacer el movimiento estudiantil frente a este fenómeno que hemos llamado guerra contra el pueblo, tendríamos que estipular entonces qué es la guerra contra el pueblo, cuáles son sus características y cuáles son los procedimientos por medio de los cuales se ataca al pueblo en este contexto. Y para eso debemos tener en claro que la guerra contra el pueblo es una estrategia que busca garantizar la profundización y consolidación de las políticas neoliberales en el país. En ese sentido, o dicho de otra manera, es la estrategia que la clase dominante o la minoría impone sobre la mayoría para profundizar sus beneficios. El uso de esta estrategia implica o necesariamente supone 3 aspectos básicos. El primero, era necesario construir un discurso que convenciera a la sociedad de la existencia de un enemigo interno. Y para eso el Estado mexicano preparó el discurso de la guerra contra el narcotráfico, que consolidó de manera exitosa y que en muchos de los sentidos ha logrado su objetivo. Si ustedes recuerdan, hace poco en la jornada, una de las notas era que en esta universidad se hizo una encuesta para los estudiantes y la mayoría de ellos estaba de acuerdo en que se aumentaran las políticas de seguridad. Incluso estaba de acuerdo en que hubiera violaciones a los derechos humanos si se garantizaba la seguridad. El otro aspecto que era necesario desarrollar era la conformación de un modelo de contrainsurgencia que previniera y destruyera la organización social. Y por último, para esto se necesitaba la configuración de un Estado específico. El Estado específico que se requiere en este marco, nosotros decimos, es un Estado terrorista, y las diferentes reformas que ha habido en materia de la Constitución o los códigos civiles y penales, han tenido que ver con la conformación de este Estado terrorista. Y para formar ese Estado terrorista, nosotros decimos que es necesario desarrollar al menos 7 elementos que podemos identificar ya en la realidad mexicana, en medio de la cual se desarrolla esta guerra contra el pueblo. Primero, la construcción de un enemigo interno. Ese enemigo interno hoy está identificado como el narcotráfico o la delincuencia organizada, y el gobierno ha logrado convencernos de que es un enemigo más fuerte y más poderoso que el Estado, y que entonces se requiere de todo el uso o la fuerza del poder para destruirlo. Después, también es característica, digamos, de esta guerra contra el pueblo el uso sistemático del terror para combatir el sentimiento interno. Y esto explica entonces el marco de violencia que podemos detectar en el país
explica, o más bien es respuesta, es el resultado de la necesidad de implantar el terror en medio de la población. Otra de las características es la militarización de la vida social, pero también de la vida institucional. ¿A qué nos referimos con esto? No es solo la presencia militar que es evidente en todo el país, en el territorio. Nos referimos a que las instituciones públicas que estaban reservadas para que fueran ocupadas por civiles, están comenzando a ser ocupadas por personas que provienen, digamos, de la escuela militar. Y entonces a este fenómeno nosotros le llamamos la militarización institucional del país. Y lo que ocurre entonces es que la dinámica con la que operan los militares llega también a estas instancias que habían sido reservadas únicamente para el poder civil. Otra característica, quizá una de las más alarmantes que podemos observar ahora en el país, que forma parte de esta guerra contra el pueblo, es el uso sistemático del paramilitarismo como la mano siniestra del Estado. Y esto significa en sí mismo un avance cualitativo en la forma en la que el Estado reprime a la población civil. Cuando hablamos de paramilitarismo, hablamos de un grupo o varios grupos que han sido formados, entrenados, patrocinados o fomentados por el Estado y que actúan bajo las órdenes del Estado. Y el paramilitarismo entonces cumple la función de atacar a las organizaciones o a los grupos que presentan resistencia a las políticas neoliberales, mientras el Estado queda libre de toda acusación por haber dirigido esos ataques. En ese sentido, el paramilitarismo es uno de los aspectos de la guerra contra el pueblo más preocupantes, porque es difícil demostrar que actúan bajo la venia, digamos, del Estado. En este sentido, podríamos incluso incluir a algunos de los grupos del crimen organizado que aparentemente actúan con independencia, que aparentemente son mucho más poderosos que el mismo Estado, pero que en realidad, si revisamos muchos de los contextos en los que han operado, pues vamos a revisar que sus prácticas concretas obedecen o coinciden con los intereses de la clase dominante. Y bueno, esto nos indica entonces que también, de alguna forma, son grupos que caben o entran dentro de la definición del paramilitarismo. Otro de los aspectos también, y que creo que ha sido estudiado, es la criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos, lo que permite evidentemente que las víctimas de esta guerra contra el pueblo se muestren como víctimas, entre tantos números, de la aparente guerra contra el narcotráfico, y se oculta el carácter político de los ataques contra estas personas. Si esta forma de actuar no funciona, está la otra opción de mostrarlos como criminales, como personas que son nocivas, digamos, para la sociedad, que son problemáticas para la sociedad, y entonces de alguna manera se justifica socialmente la violación a los derechos humanos que se ha ejercido contra ellos. También es necesario, estamos viendo la creación de un marco jurídico que legaliza las prácticas violatorias de los derechos humanos y garantiza la impunidad. Y por último, estamos viendo y cada vez con más fuerza el fenómeno de la polarización social, que quiere decir que la lógica de guerra que el Estado nos ha impuesto en el país ha orillado a la sociedad a dividirse únicamente en dos bandos: el que representa el bando de los aliados y el bando de los enemigos. Y los aliados son todos aquellos que están de acuerdo con la política de seguridad del Estado, pero los enemigos somos todos aquellos que hemos criticado o cuestionado esta política. Y lo que implica la polarización social es que el bando que se identifica con los aliados comienza a justificar las acciones en contra del bando que está etiquetado como el enemigo. Estas características que operan y que nosotros identificamos como las que definen el fenómeno de guerra contra el pueblo, ya en concreto también van a manifestar ciertos fenómenos de represión. Nosotros, al menos por el trabajo de documentación que hemos realizado, indicamos los siguientes. Primero, la continuación del uso de la cárcel como una forma de castigo político, pero es interesante decir que este uso de la cárcel ha disminuido bastante en consideración con otros años. Y
sino a un hecho muy concreto. Es mucho más barato y más efectivo utilizar la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial que encerrar en las cárceles a las personas que se va a castigar por su actividad política. Otra de las formas, y ya lo mencioné, es el uso del paramilitarismo o de los grupos de crimen organizado en contra de las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos. Otro es la desaparición forzada, que cada vez es una práctica más sistemática. Y finalmente, el uso de la ejecución extrajudicial. En el uso de la ejecución extrajudicial también es importante hacer notar que este mecanismo que forma parte de la guerra contra el pueblo tiene al menos tres vertientes que hemos podido identificar. Una es el uso de la ejecución extrajudicial en las masacres que nosotros llamamos preventivas. Y las masacres preventivas es cuando el Estado, la policía del Estado o bien un grupo paramilitar mata a un grupo de personas porque sabe que potencialmente pueden representar organización social en las zonas donde habitan. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el caso de Villas de Salvarca, ¿no? Donde realmente, desafortunadamente, no se pudo recuperar toda la información, pero las personas muy cercanas afirman que los jóvenes que se encontraban reunidos en esa fiesta, donde, hay que insistir, no había alcohol, no había drogas, era una reunión, la mayoría de ellos comenzaban a hacer trabajo en la unidad donde vivían. Entonces, este tipo de ejecuciones que van dirigidas contra un sector específico, no es al azar, tienen el objetivo de evitar que aquellos que comienzan a organizarse logren hacer. Ahora, en otro caso, el uso de la ejecución extrajudicial se lleva hasta el límite, se hacen muchísimas ejecuciones extrajudiciales en una zona específica con el objetivo de generar ahí un fenómeno de desplazamiento forzado. Es decir, la violencia que genera la ejecución extrajudicial obliga a la población civil a abandonar esa zona. Y curiosamente, en esa zona, una gran empresa transnacional tiene un proyecto. Y entonces lo que necesita es correr a la población para poder implantar el proyecto. En estos casos, entonces diríamos que las autoridades actúan de manera omisa, es decir, no cumplen con su trabajo, permiten que ocurran las ejecuciones extrajudiciales con el objetivo de que la zona quede sin habitantes para que las empresas puedan implantar ahí sus proyectos. Y finalmente, hay otro tipo de uso de la ejecución extrajudicial, que es el de limpieza social. Y este es un fenómeno que se dirige contra sectores muy específicos de la población, por ejemplo, indigentes, por ejemplo, drogadictos. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? En estos casos se masacra a personas que pertenecen a sectores que nadie va a defender. Nadie se va a quejar porque aparece un indigente muerto y luego otro y luego otro. Y entonces, ¿para qué funcionan este tipo de masacres? Primero, para reforzar la política de generar terror en la población, pero lo más importante, pareciera que es ahí el laboratorio experimental en el que los grupos paramilitares se entrenan para saber cómo reprimir y cómo matar. Entonces, estos son, digamos, también los modelos concretos que hemos podido identificar en ese fenómeno que nosotros llamamos guerra contra el pueblo. Ahora, entonces, en medio de este contexto, les decía yo, sería importante plantearse entonces qué pasa con el movimiento estudiantil. Y lo que pasa con el movimiento estudiantil es lo que ha pasado siempre, que es consigna repetida el hecho de decir que la universidad es como una caja de resonancia de lo que está ocurriendo en la nación. Y entonces lo mismo va a pasar, digamos, en las universidades. Si estamos hablando de que el Estado ha impuesto una política de guerra en el país, en las universidades esa política, esa lógica de guerra está comenzando a llegar. Y la vamos a poder ver con algunas de las características que ya les he contado. Por ejemplo, estamos viendo o asistiendo a la reactivación de los grupos porriles que por algún tiempo no se habían visto en algunos planteles o bien habían actuado de manera muy reservada. El uso de los grupos porriles
equivalen en la universidad al uso del paramilitarismo en el país. Y por medio de ellos, las autoridades universitarias van a ejecutar lo que serían las violaciones a los derechos humanos a nivel del país. Y tienen la misma ganancia y buscan la misma lógica, es decir, permitir que se implanten las políticas neoliberales en la educación, permitir el proceso o terminar el proceso de privatización de la educación, evitando que los estudiantes se manifiesten en contra de esto. Para eso va a articular de nuevo y va a utilizar de nuevo su mano siniestra, los grupos porriles. También estamos viendo que igual que en el país reforman y cambian las leyes para hacer legal lo que era ilegal, en la universidad lo que hacen es cambiar o modificar la legislación. Y cuando cambian o modifican la legislación universitaria o el equivalente de legislación universitaria en los casos de otras escuelas, pues lo que hacen es en detrimento o en disminución de los derechos que tenían los universitarios, sobre todo de aquellos derechos que implican los derechos civiles y políticos, el derecho a reunirse, el derecho a manifestarse. ¿Para qué? Para evitar que los estudiantes tengan un marco legislativo que avale lo que hacen y al mismo tiempo cambian también la legislación para hacer legal prácticas que antes no eran legales. Hoy, por ejemplo, en la UNAM solo quedan 2 facultades en las que no se cobra cada semestre o no se pide el recibito de que fuiste a pagar al menos los 20 centavos. Es la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Filosofía y Letras. En todas las demás, cada semestre dan un recibo y tienes que ir a pagar. Y si no sabes que solo aquí en las casillas de aquí de la UNAM puedes pagar 20 centavos y tienes que ir al banco, en el banco por lo menos hay que pagar 100 pesos. Entonces, estamos viendo, digamos, la llegada de la lógica de guerra contra el pueblo a la universidad. Y no nada más a la Universidad Nacional Autónoma de México, sino a otras universidades. Y estamos viendo también el ataque en contra de aquellos proyectos que subsisten como proyectos que defendían la educación pública, gratuita, popular. Entonces, decimos nosotros, ese es el contexto en medio del cual el movimiento estudiantil tiene que pensar cuál es su papel en medio de la guerra contra el pueblo. Y el papel no va a ser muy distinto al papel del 68, al papel que jugaron en otros movimientos importantes. Creemos que ahí está el mismo reto que los estudiantes hemos enfrentado en muchos otros momentos. Hoy como nunca, el movimiento tiene que rebasar las prácticas que se han arrastrado desde hace mucho tiempo y que nos obligan meramente a movimientos coyunturales. Creemos que ante la llegada de esta lógica de guerra, ante la lógica de guerra que hay afuera en el país, articular, organizar y difundir es una de las tareas fundamentales para el movimiento estudiantil. Es fundamental que los estudiantes decidan difundir y revelar el verdadero carácter que tiene esta guerra que ha sido disfrazada por una guerra contra el narcotráfico. Es necesario que los estudiantes asuman el papel de convencer a sus propias comunidades de las implicaciones y los riesgos de los proyectos neoliberales que se quieren implantar en sus escuelas. Es necesario que los estudiantes documenten las acciones que van a comenzar a cometer los grupos horribles en contra del movimiento estudiantil. Es necesario también que los estudiantes exijan memoria, verdad y justicia, pero que le vuelvan a dar a estos conceptos el carácter verdadero y no el discurso hueco que ha hecho la derecha de ellos. Es decir, se trata de que nosotros como estudiantes recuperemos aquellos conceptos que el Estado nos ha quitado. Pero por último, y diría yo lo más difícil, el papel de los estudiantes consiste en tener la inteligencia suficiente para salirse de la lógica en la que el Estado y las autoridades universitarias nos quieren meter. Como les he explicado un poco antes, el uso de los grupos paramilitares o del terrorismo implica una práctica muy concreta. Nuevamente va a regresar este viejo truco de confrontar a la comunidad contra sí misma para decir que la represión no es más que el resultado del choque de 2 grupos que no
de análisis, vamos a comenzar a trabajar para las mismas autoridades, y eso, en un contexto de guerra contra el pueblo, de guerra contra los estudiantes también, sería muy peligroso. Gracias.